Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Con algunos cambios al documento original, el pasado 12 de junio los senadores y senadoras aprobaron el proyecto de ley bases que debe volver a ser tratado en diputados para pronunciarse específicamente sobre las modificaciones que sufrió el texto en el Senado. Es decir, que el debate que se dará en diputados será solo para aceptar los cambios o insistir con la redacción original que había tenido media sanción a fines de abril. Para charlar sobre las consecuencias que puede traer la aprobación de esta ley, estamos en comunicación con Lucy Caballero, socióloga, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, coautora del libro Una lectura feminista de la deuda e integrante del colectivo Ni Una Menos. Hola Lucy, ¿cómo estás? Te saluda Mailén. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Si no comiste, igual es válido decir buenos días todavía, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué primera reflexión se puede hacer sobre lo sucedido en senadores? Y me refiero al interior del recinto, ya que después hablaremos de lo que pasó afuera. Perdón, no te escuché porque se me cortó un poquito. Repito, no hay problema. ¿Qué primera reflexión se te aparece respecto de lo que sucedió en senadores con la aprobación de la ley bases? Bueno, la primera reflexión es que estamos ante claramente un punto de inflexión porque es la primera ley que el gobierno estaría en condiciones de conseguir después de haber insistido en febrero y de distintas maneras, y que muestra que hay una voluntad de una gran parte del sistema político de avalar las políticas de Milei, no solamente avalar las políticas de Milei, sino otorgarle facultades delegadas, y que tenemos que hacer la reflexión como militantes de que también hay un sistema político que está dispuesto también a entregar los recursos naturales de la Argentina, de transformarnos en una colonia, y eso es muy preocupante porque claramente nos deja ante un escenario de muchísima más indefensión, más conflicto, digamos, e incluso corroborando que hay muy pocas mediaciones institucionales con las cuales nos podamos enfrentar a Milei, ¿no? Que teníamos quizás algunos y algunas una fantasía de que Milei se podía frenar desde el Congreso y evidentemente rápidamente un sector muy grande de la clase política digamos que no esperó oportunidad para negociar y para, aún con todas las muestras que está dando el gobierno de querer destruir el Estado, de reprimir, darle facultades delegadas. El segundo punto, me parece que es importante no caer solamente en una situación derrotista, porque creo que tenemos que ser conscientes que somos militantes y que siempre somos parte de procesos que son largos, y que no hay nada que haya terminado el día de la votación. Creo que es una ley que tiene muchísimos problemas constitucionales, muchísimos problemas legales, que sale en el medio de prebendas, ¿no? Claramente incluso reivindicadas por el propio gobierno, diciendo que estuvo repartiendo embajadas para cambiar el voto de senadores. Es una ley que sale en el medio de una gran represión que todavía nos lleva a tener 5 detenidos aún que dejó el saldo represivo de esa jornada. Y que además es una ley que se votó con la vicepresidenta desempatando, ¿no? Evidentemente hubo mucha presión desde el campo popular para que esa ley no saliera y se forzó el escenario para que saliera en las peores condiciones posibles. Insisto, con prebendas, con amenazas, con casi incumpliendo todos los protocolos para llevar adelante una sesión. Se votó por capítulos, en general esas leyes se votan por artículos. Entonces, bueno, claramente estamos en un punto de inflexión, pero al mismo tiempo tenemos que no caer en un derrotismo y ser capaces de ver desde dónde vamos a organizar la resistencia, sobre todo los efectos que va a generar esta ley,
que bueno, vos lo decías un poco en la introducción, es una ley que tiene muchísimos capítulos, casi todos los capítulos son perjudiciales para quienes vivimos de nuestro trabajo. Sí. Es una ley que lo que hace es perdonarle impuestos a los ricos, bajarle los impuestos a los ricos, y en ese sentido afectar todo lo que es, por ejemplo, la industria argentina, la generación de trabajo mediante pymes. Es una ley que afecta mucho a las comunidades que vienen dando grandes luchas contra el extractivismo porque la prioriza las corporaciones ante cualquier reclamo y además nos lleva a tribunales extranjeros frente a cualquier controversia que pueda haber. Uh-huh. Entonces, realmente es una ley absolutamente perjudicial y es casi, realmente es distópico ver cómo hay senadores que están sentados ahí y diputados que están sentados ahí, que ganaron por el voto popular y están votando una ley que nos transforma básicamente en colonia, ¿no? Porque ellos mismos se están, de alguna manera, votando su propia extinción, porque realmente con ese tipo de legislaciones es muy poco lo que se puede hacer desde el propio gobierno argentino y nos empieza a ser el plano ejecutivo una mera administración de la pobreza y una mera administración casi colonial, ¿no? Parecido a lo que pasa en otros países del mundo, como puede ser Puerto Rico o otros países donde directamente gobiernan las corporaciones a través de la Embajada de Estados Unidos, y es muy poco lo que se puede disputar en términos de opciones políticas locales, ¿no? Entonces es muy triste, es muy patético ver a esos senadores, a esos diputados, pero bueno, creo que tenemos que partir de que es una ley que se ha votado en condiciones absolutamente anormales e inconstitucionales. Creo que además retomo también lo que decía Miriam Bregman el otro día en Twitter, digo, ni siquiera habría que darle quórum a esta gente porque lo que está generando es un circo, una especie de legalidad fraguada, que realmente no hay que permitirla, ¿no? Uh-huh. Lucy, ¿qué nos podés decir, ya que lo mencionabas, sobre lo que pasó afuera, ¿no? La represión, las detenciones ilegales, las formas de comunicación, además, que el gobierno tuvo ese mismo día sobre las manifestaciones que se estaban dando afuera del Congreso. Bueno, eso también, ¿no? Marca un punto de inflexión. Yo cuando decía punto de inflexión lo decía también en ese sentido. Sí. Creo que el gobierno, si bien todos nos esperábamos, y todas y todes nos esperábamos que este gobierno apele a la represión, porque, bueno, fue parte de la campaña, pero además porque es un modelo económico que no cierra sin represión, pero claramente acá hubo una escalada, ¿no? Claramente hubo un montaje, la producción de un montaje en articulación con sectores del Poder Judicial y los medios de comunicación, y por supuesto con funcionarios del gobierno, que empezaron, ¿no? Utilizaron por primera vez la figura de terrorista para nombrar a quienes estaban manifestando, empezaron a hablar de golpe de Estado, ¿no? Por lo tanto, bueno, estamos en un escenario más represivo, más peligroso. Ellos intentaron dar un mensaje de disciplinamiento, y creo que, bueno, en parte por supuesto que lo lograron, porque claramente hay que tomar medidas de muchísima seguridad para movilizarse, pero también hay que decir que la organización popular, la fuerte reacción que hubo, no dejó pasar, digamos, no terminó de cristalizar la operación, ¿no? Porque creo que toda la movida que hicimos, desde, bueno, ni una menos, pero muchísimas organizaciones, la Correpi, los mismos familiares de detenidos, diputadas y diputados de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, digo, hubo mucha transversalidad en salir a denunciar, incluso los medios de comunicación más de campo popular que tomaron este tema como el primer tema. Sí. Hizo que tuvieran que liberar y tuvieran que salir la jueza incluso a desestimar, la jueza Servini de Curia, a desestimar la idea de que son terroristas o la idea de que estaban atentando contra el orden constitucional. Entonces, como siempre, son elementos que están todos juntos, ¿no? Creo que ese es el desafío más grande de este momento, que es muy complejo, donde están pasando cosas en muchos niveles, niveles mediáticos, niveles de redes, niveles de la calle, niveles de la crisis económica. Hay muchos actores en juego con intereses muy importantes. Digamos, la Argentina en este momento es un laboratorio. Lo que se intenta hacer acá se va a querer replicar en otros lados. El mundo está mirando a la Argentina.
Entonces pienso que tenemos que poder pensar todos los elementos al mismo tiempo, digamos. El gobierno avanza, el gobierno se muestra más represivo. También cuando se muestra más represivo es porque también se muestra más miedoso a una organización popular que va creciendo y que, ya produjo muchas movilizaciones y paros generales masivos. Sí. Es decir, es un gobierno que entonces escala a nivel represivo, pero al mismo tiempo, digamos, pasa todo esto, ¿no? Que la organización social crece la transversalidad y en algunas cosas tienen que retroceder sobre sus pasos, ¿no? Pero bueno, creo que se trata de tener la capacidad de ver todos esos elementos en conjunto y seguir, obviamente. Creo que la tarea de este momento es profundizar la organización, ¿no? Uh-huh. De la forma que sea, escuela popular, charla, espacio de debate. Hay que producir comunidad, hay que abrir la conversación con otras personas que están sufriendo las consecuencias de estas políticas. Las estamos sufriendo todas y todos, pero hay personas que están peor. Uh-huh. Y creo que esa es la tarea. La tarea también es hacerla crecer por abajo, no solamente en el momento de la movilización, sino que todos los días podamos hacer crecer este movimiento de oposición a estas políticas. Sí. A días de la marcha de Ni Una Menos, el gobierno anunció que disolvía la subsecretaría contra la violencia de género en un contexto en el que sabemos, ¿no?, como mujeres, que todos los días se incrementa, ¿no?, la cantidad de femicidios, que los índices, no paran de crecer desde hace muchos años. ¿Qué significa para vos, Lucy, que el Estado ya no cuente con un organismo estatal para prevenir la violencia machista, ni mucho menos, obviamente, para apoyar a sus víctimas? Bueno, a ver, por supuesto es una medida gravísima, ¿no? Uh-huh. No solamente por lo que implica en términos concretos para las personas que están atravesando una situación de violencia, no tener casi ninguna escucha estatal, sino también por lo que significa en términos de nuestro país, incluso incumpliendo acuerdos internacionales que tenían rango constitucional, y creo que transformándose en cómplice de la violencia por razones de género. La violencia por razones de género está aceptada en todo el mundo. No es una cuestión, un capricho del movimiento feminista en Argentina, sino que en todos los estados del mundo está aceptada que hay un tipo de violencia que está motivada por odio, está además que tiene una base material que tiene que ver con esta división sexual del trabajo, que hace que las mujeres tengan menos posibilidades de tener trabajo registrado, que tengan más dificultades para estar en el mercado laboral, que estén, por ejemplo, ahora con la cifra del INDEC, tengan más altas tasas de desocupación. Entonces, esto es un fenómeno que está reconocido hace muchísimos años por el Estado, y lo que está haciendo Milei claramente es transformar al Estado en cómplice de la violencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, un Estado que daba respuestas quizás, por supuesto, que insuficientes, ahora se transforma directamente en cómplice. Le dice a las mujeres que están atravesando por violencia de género: no te vamos a escuchar, no te creemos. Uh-huh. Más bien lo que hacemos es silenciar ese problema público y desarmar el Estado en esas funciones, ¿no? Porque cuando él dice que quiere destruir el Estado, creo que nosotras tenemos que contestar y también decir a la gente que el Estado se destruye en algunas funciones, en las funciones que tienen que ver con garantizar la salud, la educación, la prevención de las violencias, las políticas antidiscriminatorias, pero no se destruye en su fase represiva, ni tampoco en su fase de facilitador de la acumulación de capital y sobre todo de un Estado nacional como mero vehículo para la acumulación de corporaciones extranjeras. Entonces, creo que el Ministerio que el ataque contra la institucionalidad feminista en general, no solamente contra el Ministerio, porque también se atacaron un montón de programas que no estaban en el Ministerio, pero que tenían mucho que ver con la agenda feminista, como por ejemplo el Plan Enia y demás. Creo que es transformar al Estado cómplice de la violencia patriarcal, de las desigualdades de género, y también, obviamente, atacar al movimiento feminista, porque sabemos que la institucionalidad feminista condensa luchas de muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Más allá de si nosotras estábamos conformes con lo que era el ministerio o con lo que había sido, lo que estaba condensando esa institucionalidad era una forma del Estado, era una forma en la cual el Estado reconocía como importante una serie de luchas.
Lucy, te hago una última pregunta respecto del DNU 7023, que sigue vigente, ¿no? Que también es una cosa problemática que no se terminó de analizar del todo nunca en la justicia, ¿no? Que es algo que tenemos que seguir también analizando y reclamando para que eso pase. Pero uno de los planteos que tiene este DNU es que se desreguló el mercado de alquileres en el país. Sabemos que vos das charlas y has comentado bastante sobre cómo perjudica esto específicamente a las mujeres, para traerlo también acá a la audiencia de FM La Tribu. Sí, el DNU 7023 es un escándalo, es de las cosas más importantes que nos están complicando la vida. Incluso el gobierno tiene una estrategia de producir un cierto caos, ¿no? En la cual la discusión de la ley bases de alguna manera termina ocultando que ya hay un DNU vigente, en la cual muchísimas desregulaciones que están planteadas en la ley base ya están ocurriendo. Una de las cosas que establece la ley base, el artículo número 1, el artículo número 1 del DNU del mes de diciembre, es la derogación de la ley de alquileres, que le daba un mínimo de derechos a los inquilinos e inquilinas frente a la posibilidad de alquilar, ya sea una inmobiliaria, un propietario. Bueno, se deroga completamente eso. Incluso estamos en un momento en el cual no hay ningún tipo de regulación sobre la relación entre inquilinos y propietarios, es decir, estamos en una especie de ley de la selva, y eso obviamente tiene ya, nosotros lo estamos midiendo hace ya varios meses con inquilinos agrupados. Estamos haciendo una encuesta trimestral donde estamos viendo que el efecto de ese DNU es que los contratos se están acortando a 3 a 6 meses, que los precios están subiendo mucho más que la inflación, y ni que hablar del salario, no porque la ley de alquileres, digamos, tenía todo solucionado, pero era un marco mínimo desde el cual pararse para poder decir, bueno, este contrato por ley es por 3 años, digo, por lo menos reclamarlo desde una legalidad. Hoy eso no está, y por lo tanto, obviamente que los inquilinos están en una mayor incertidumbre, ni hablar de las mujeres que están en peores condiciones para alquilar por estas tasas más altas de informalidad laboral y de desocupación ahora, y obviamente porque en los hogares monomarentales, donde por ejemplo las mujeres crían solas, se hace muy difícil alquilar, y hay muchas compañeras que están endeudadas, atrasadas con el pago del alquiler, o incluso sin posibilidad de alquilar, y incluso está creciendo muchísimo la gente en situación de calle, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en las principales ciudades del país, con esta ley que desregula el mercado de alquileres, con este DNU. Así que una de las demandas también muy fuertes que nosotros venimos levantando es que hay que tirar abajo ese DNU, ¿no? Urgente.